Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Es el tema número 25, gracias a Dios que hemos llegado hasta esta cantidad. Después de que habíamos iniciado con los frutos del Espíritu, con esos 10 o 12 temas iniciales, y fue cuando sentí en mi corazón que debíamos de tocar toda la carta a los Gálatas, dado la riqueza que presenta el apóstol Pablo con respecto a la fe, a la gracia, en contraposición con la religiosidad, contra la ley de Moisés. Y entonces llegamos a Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 18. Antes déjeme comenzar con esta historia. Yo me acuerdo que tenía 19 años cuando sonó fuertemente en las noticias internacionales la caída del régimen del dictador rumano Nicolae Ceausescu. No sé si se acordarán de ese terrible caso. Él fue detenido y fue fusilado incluso por los crímenes tan terribles. Entre los que más se estremecieron fue que creó los orfanatos para los deficientes, así les llamó, en donde eran abandonados todos los malformados mental o físicamente que el Estado definiera como irrecuperables para no gastar recursos en ellos. Allí eran abandonados, incluso en hacinamiento, incluso en las peores condiciones de vida, que hicieron que toda la sociedad se conmoviera y se indignara, dado que por ley, increíblemente, se habían convertido ellos en lo contrario que se esperaba de los ciudadanos. Por ley fueron condenados. Ahora, esto puede sorprendernos o no, cuando en nuestros días sigue habiendo la misma situación. Tan solo en nuestro país hay un sesgo muy delicado cuando se dice que es mejor invertir en aquellos que valen la pena y no en los pobres. Esto abre un camino terrible en el clasismo, en donde en algunos hay que invertir, pero en los demás olvídenlo. Esto lo vemos incluso en nuestros días. Y es que cuando nosotros nos encontramos ante la realidad de lo que el apóstol Pablo nos está presentando metódicamente según la carta a los Gálatas, encontramos entonces cómo también se refiere a este aspecto en donde se ven reflejadas las dos leyes que según la palabra de Dios se presentan en la Escritura. Y comienzo a leer desde el versículo 13 al versículo 15 de ese Gálatas capítulo 5. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros con amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Cuando nosotros preguntamos ¿y de dónde deducimos que hay dos leyes?, encontramos inmediatamente la respuesta en la palabra de Dios. Si usted se va a su propia Biblia, se va a dar cuenta que tiene una división natural, una conocida como Antiguo Testamento y otra como Nuevo Testamento. Sin embargo, la manera correcta como tendrían que ser definidos sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Allí están las dos leyes. Por un lado, la ley mosaica contenida en el Antiguo Testamento, en esos libros que nos hablan de la vida nacional y religiosa de Israel. Pero por el otro lado, ante la llegada de Jesucristo, desde los evangelios en adelante, habla de la nueva modalidad de la vida en Cristo y su nueva ley. Con esto tenemos que decir que son distintas leyes, aunque no se contradigan porque las dos vienen de Dios. Sin embargo, porque son distintas, por eso es imposible guardarlas a las dos juntas. Es inconcebible siquiera mezclarlas. La palabra de Dios dice que una rebate a la otra, y cuando insistimos en la ley de Moisés, naturalmente destruye a la ley de Cristo o la ley de la gracia. Y es que estas dos fueron escritas para dos épocas distintas. Unas que tenían que ver con el Antiguo Testamento y todo ese trabajo nacional que tenía el pueblo de Israel, y la otra con lo que hoy la iglesia vive como el pueblo
de Dios. Así que encontramos que en el monte Sinaí se dio la ley mosaica, pero en el monte Calvario se dio la gracia de Jesucristo. Ahora déjenme insistir en algunas diferencias. La ley mosaica, tenemos que decir, Dios dio leyes morales, civiles y religiosas porque estaba conformando el Estado de Israel, la nación de Israel. Esto es muy importante, porque cuando está conformando un Estado civil, hace falta entonces leyes que tengan que ver con esa conformación, no así con lo que ahora nosotros tenemos en la iglesia como Estado espiritual. Ellos, por lo tanto, tienen una ley civil con una consigna simple: si no obedeces, mueres. Sencillo, simplemente. Sin embargo, ya hemos insistido que era una ley provisional, una ley de transición para que llegara una mejor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, y añade, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Es decir, se estaba preparando para algo superior, para algo mejor. Y es que, llegado Cristo, todo esto se cumplió. Otro pasaje, Romanos 10:4, dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Esta es la bendición maravillosa que hoy tenemos, en lo que ellos solamente tenían responsabilidades, tenían exigencias. Nosotros tenemos posibilidades de cumplir, en este caso, esta ley de Cristo. Y por eso, justamente cuando se está promulgando esa ley, dentro del Pentateuco, antes de que finalice esos 5 libros introductorios de la vida nacional de Israel, se hace una promesa. Y se le dice a Moisés en Deuteronomio 18 al 19: levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Fíjese, justamente antes de que Moisés termine con su labor, se le hace una promesa: se levantará un nuevo legislador. Y sí, lo digo correctamente, legislador, porque Moisés, al traer la ley a Israel, es el legislador. Nosotros tenemos leyes o cámaras de diputados y senadores que son legislativos, es decir, que hacen las leyes. Y este legislador que vendría después, dice en el pasaje, pondría sus palabras en su boca y diría al pueblo todo lo que yo ordene. Está diciendo, esta ley mosaica, esta ley promulgada por Moisés o dada por medio de Moisés, va a tener que ser quitada por una nueva ley, la ley del nuevo legislador, la ley de Cristo. Así que Moisés mismo predijo su anulación. No tenemos pretexto para decir, es que también hay que cuidar el aspecto de la ley mosaica. Por el otro lado, la ley de Cristo, muy por el contrario de ser una ley civil, una ley moral o religiosa, hablamos de una ley espiritual en todo su tamaño. Una ley espiritual que, entre otras cosas, logra liberar. Ojo, la anterior era una para controlar, para manipular, pero la ley de Cristo es una ley de libertad. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que antes lastimaba, controlaba, manipulaba, ha sido quitada y en su lugar se quedó la ley de Cristo. Y es que cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, estamos diciendo que allí se vació toda la exigencia divina. Dios en su santidad promulgó lo que tenía que vivir el pueblo de Israel, pero nadie lo pudo cumplir. Obviamente quedaba muy alta la expectativa, muy alta la exigencia, de tal manera que el único
cumplirla se llama Jesucristo. Es el único con esa calidad espiritual, moral y religiosa y civil que pudiéramos nosotros observar. Así que cuando nosotros miramos la ley de Moisés, solo produce exigencia, pero la ley de Cristo cumple la ley, la rebasa, por creces rebasa la ley de Moisés. La ley de Moisés, ya vimos, fue dada a causa de las transgresiones y esta preparaba la llegada de Cristo. Dado que abundó tanto el pecado, porque todo se le denominaba, se le llamaba pecado, que fue necesario que llegara el libertador. Cuando se dieron cuenta, hace falta algo más que esta simple ley de Moisés. Y allí se da el cambio de pactos. Ahora, ojo con esto. Porque cuando estamos hablando de cambio de pactos, no fue por incorrección. Dios no se equivocó en el pasado. Fue para otra época. Fue para otra gente. Fue más bien por progresión. Una llevaba a la otra. No podía aparecer la ley de Cristo si antes no estaba la ley de Moisés. Ahora, en esto quiero abundar un poquito más, el cambio de leyes. Y quiero enfatizar en Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo que conocemos bien, pero creo que hemos completamente malentendido por siglos. Dice en Romanos 12, 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Le aseguro que el pasaje lo conoce bien, le aseguro que ha escuchado más de una predicación de esto, pero seguramente su idea es que cuando habla de las costumbres de este mundo, es como si se refiriera a esta sociedad. A esta sociedad caída con sus problemas y con sus pecados. No es así. Cuando está escribiendo el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia del siglo I. Y ellos tienen varios conflictos, entre ellos que están en la época de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Así que cuando está utilizando esa palabra mundo, que en el griego por cierto es aion, que se debe traducir como era, podríamos bien traducir entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de esta era, de esta época, la época del pueblo judío, la era del pueblo judío, la era de la ley. Y es que ellos entendían esto muy bien por medio de dos conceptos hebreos que enseñaron precisamente los rabinos de su tiempo. El primero de ellos era conocido como el Olam Hazé. El Olam Hazé, que traducido es el mundo o la era actual, cuando estaban viviendo en el tiempo de Moisés, y también ellos veían el Olam Habá. El Olam Habá, que era el mundo venidero. El cambio necesario del Olam Hazé, la época actual, al Olam Habá, la época o el mundo venidero. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en Mateo 12:32 dice el mismo Señor Jesús: el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu jamás será perdonado, ya sea en este mundo, Olam Hazé, o en el que vendrá, Olam Habá, el mundo venidero. También el apóstol Pablo lo utiliza en Efesios capítulo 1, versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, Olam Hazé, sino también en el mundo que vendrá, Olam Habá. Aún más, nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Y mire, aquí empezamos a ver una regla hermenéutica. Estamos viendo que es un cambio de épocas. Y entonces, cuando leemos 1 Corintios 10, 11, cambia todo el sentido. Cuando dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos, ¿en el qué? En el fin de los tiempos.
¿Cuál fin de los tiempos? Muchos hoy dicen que estamos en el fin de los tiempos. No. Los escritores estaban hablando del fin de los tiempos del Olam Hasé, del tiempo de la ley mosaica para pasar al Olam Jabá. En este caso, el tiempo del mundo venidero. ¿Cuál es el resultado? Miren lo que dice 2 Corintios 4:18. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ahí está, Olam Hasé. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Cambiando de época, cambiando de era. Si insistimos en la ley, estaremos establecidos en el pecado. Todo nos espantará, todo nos escandalizará. Porque para eso fueron dadas las leyes, para denominar lo que es pecado como pecado. Pero cuando estamos en la era del mundo venidero, la ley imperante ya no es la del pecado, es la del amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Ya no se piensa en el pecado, ahora se piensa en el amor. Ahora se piensa no en la tolerancia, sino en la comprensión. Porque así como Dios nos amó a nosotros, ama a este mundo y por lo tanto le tiene paciencia, por lo tanto le tiene amor. Así que con esto nos damos cuenta que cuando Pablo está hablando ayer, Romanos 12:2, acerca del mundo que iba a pasar, está hablando de que el nuevo pacto sustituyó completamente al antiguo pacto. No quedó nada que poder buscar del antiguo pacto. Miren lo que dice Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Sabemos que está hablando en tiempos de transición. Estaban todavía ellos en medio de la transición porque todavía existía el templo, todavía existía la ley. Y dice, bueno, pero ya pronto va a ser quitado. Ahora, aquí nos lleva a un asunto muy delicado. Ponga usted atención en esto. Cuando insistimos en guardar las dos leyes, la ley de Moisés y la gracia juntamente, se llama adulterio espiritual. Cuidado con eso. Cuando las iglesias insisten en cuidar los formatos de las obras en lugar de la gracia, cuando insisten en el legalismo, cuando insisten en el costumbrismo, cuando insisten en el ceremonialismo, están adulterando, porque se tiene que tomar una decisión total entre la nueva era, el nuevo pacto, o la antigua era y el nuevo pacto. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Lo grave no es para el que se denomina a sí mismo como israelita. Decidió estar en el antiguo pacto. Lo grave es para aquel que se denomina cristiano y dice que es mesiánico. Es decir, una combinación. ¿Qué es eso? Lo malo es cuando aquellos que dicen que son cristianos de raíces mesiánicas hacen este adulterio de combinación. ¿No me cree? Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Allí está claramente. Cuando nosotros miramos este pasaje, ahora ya comprendemos de lo que está hablando el apóstol Pablo. No está hablando del matrimonio. Está hablando de esa necesidad de conjugar dos partes que no tienen que ver. Cuando insistimos en la ley de Moisés y en la ley de Cristo. Y la iglesia hoy, hermanos míos, en su gran mayoría
vive en este adulterio espiritual. Esto es tan lamentable que por eso la iglesia no tiene trascendencia. Ya habíamos anotado este asunto de guardar la ley según lo que había dicho Gálatas 5:4. Ya habíamos estudiado este pasaje tan tremendo. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Nosotros no creemos que podemos caer de la gracia de Dios. Pero cuando alguien insiste en la legalidad, cuando alguien insiste en la religiosidad, cuando alguien insiste en la ley mosaica en lugar de la ley de Cristo, decimos definitivamente no conocen a Cristo. Ahora, mire a sus compañeros militantes en Cristo en otras iglesias. Es grave lo que está pasando. Cuando vemos estas conjugaciones indebidas de la palabra de Dios. Ahora, déjenme insistir un poco más en las características del nuevo pacto, porque aquí tenemos que empezar a ver entonces, bueno, ya sé qué es la ley de Moisés, ya sé qué es lo que no tengo que buscar. La pregunta es, ¿y qué es el nuevo pacto? Porque esa es nuestra gran duda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos del nuevo pacto? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Y lo primero que tenemos que decir es que la ley del nuevo pacto no se puede enseñar. Esto va a ser un poco difícil, espero no mucho, de poder explicar. Aquí me voy a basar un poco en algunas enseñanzas del pastor Fabián Liendo. Él es un chileno que entiende muy bien de la gracia. Le recomiendo que pueda escuchar alguna predicación de él. De verdad es un hombre que entiende el nuevo pacto. Pero lo primero que tenemos que decir cuando hablamos del nuevo pacto es que la ley de Cristo es más alta que la ley mosaica. ¿Se acuerda usted del Sermón del Monte? En el Sermón del Monte el Señor tiene un público cautivo y está cumpliendo Deuteronomio, en donde Moisés se le había dicho que él dictaría las nuevas leyes. Y él está dictando nuevas leyes en el Sermón del Monte. Y dice entre otras cosas, oísteis que fue dicho. Ojo, está haciendo aquí alusión a las versiones rabínicas y talmúdicas de su tiempo, no a la ley de Moisés. Y dice enseguida, pero yo les digo. Es decir, no solamente las coloca en un grado menor, sino que inmediatamente nos deja ver que la ley de Cristo es superior. ¿Sí? Capte esto, no lo pierda de vista. Porque cuando nosotros estamos hablando del nuevo pacto, es un pacto que no se transmite de forma de enseñanza. Quiero llevarlo a Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Este pasaje nos va a enseñar muchísimo acerca de lo que debemos de buscar en el nuevo pacto. Léalo conmigo en voz alta, dice así. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Una pregunta que surge aquí naturalmente. ¿Cómo se transmite entonces el nuevo pacto? La respuesta es, no puede ser enseñada. Solo se puede recibir por medio de revelación. Dios mismo la da. Aquí está el testimonio del apóstol Pablo. Dice que él yendo camino rumbo a Damasco, de pronto tiene una visión y Cristo se le revela. ¿No se lo enseñó un apóstol? ¿No se lo enseñó un discípulo? Él lo vio y lo entendió. Esta es la estrategia. El nuevo pacto se recibe por revelación. Ahora, aquí hay un asunto que controversialmente durante mucho tiempo me tuvo tan inquieto hasta que Dios me pudo revelar la verdad. El discipulado. Todas las iglesias tienen discipulado. Lo primero que buscan es el discipulado.
Sin embargo, el término discípulos, que por cierto en griego es matetes, aparece 269 veces solamente en 5 libros. ¿Adivina cuáles? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra discípulos o matetes en los libros de las cartas apostólicas? 0 veces. A partir de Romanos hasta que llega Apocalipsis, nunca más se vuelve a hablar de discípulos. ¿Por qué? Porque ya pasó el viejo tiempo. Olam Hased. Se hacían discípulos, se hacían prosélitos. Ahora ya no hay discipulado. Ahora ya no hay prosélitos. Ahora, omitida intencionalmente la palabra, nos demuestra que el nuevo pacto no se transmite por información o como información enseñada, sino que es Cristo mismo, por medio de su palabra, revelada a cada uno de los asistentes. Ojo, yo estoy haciendo hoy un ejercicio, como cada 8 días lo hago. Procuro transmitir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo les revele a ustedes su verdad. Yo no les voy a decir cómo es Cristo para mí, sino que Cristo se tiene que revelar a cada uno de ustedes. Porque la realidad es que el nuevo pacto ya no sería una ley externa, sino que es una ley interna. Ya no es una ley de la mente y de la letra, sino es una ley del corazón. Es una ley del interior de nuestro ser. Miren lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba en medio de sus discípulos, aún sus discípulos. En Juan 16:7 dice él: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Estas palabras, un poco misteriosas en su momento, nos revelaban que él, estando en carne, no podía habitar en cada uno de sus discípulos. Eso eran discípulos, seguidores. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, él llegó a habitar dentro del corazón, y los que antes eran discípulos ya no lo volvieron a ser más. Esto tiene que llevarnos a entender lo siguiente: Dios nos dio su vida en Cristo. Dios nos dio su vida en Cristo. No son leyes externas, no son reglamentos como en el antiguo pacto, es vida. Y como dijo el Señor, vida en abundancia. Ahora déjenme lanzar algunas preguntas para que nos ayude a comprender un poquito más. Hermano Carlos, ¿quién te enseñó a tener hambre? La cara, güey. ¿Alguien te enseñó a tener hambre? No. Hermano Ciro, por favor, ¿quién te enseñó a sentir dolor? Entonces nunca has sentido dolor. ¿Sí has sentido dolor? ¿Sabes cómo es el dolor? Hermana Mari, ¿quién le enseñó a sentir alegría? Nadie. No, para que no puede hablar de nuevo. Nadie. Es decir, quiere decir, porque nadie nos enseñó a sentir hambre, dolor o alegría. Quiere decir que nunca hemos sentido hambre, dolor o alegría. Todos lo conocemos porque la vida naturalmente, sin que nadie nos enseñe, nos hace surgir las cosas. Es decir, la vida se revela, surge naturalmente. Ojo cuando estamos hablando del nuevo pacto. No se trata de que yo les diga cómo es el nuevo pacto, sino de que cada uno lo experimente, porque Dios se lo revela. Y lo que necesitamos hacer no es disciplinarnos, no es discipularnos, no es estudiar, sino debemos dejar fluir al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. El apóstol Pablo por ahí dio una instrucción: no contristes
No apagues al Espíritu Santo. Aquí está dentro. Va a fluir naturalmente. Y de pronto, nosotros nos vemos aceptando a las personas, amando a las personas y decimos, a ver, espérame, yo no era así. Claro, porque no lo aprendiste. Simplemente Cristo se reveló y se manifestó. Así que lo que debemos hacer es quitar los obstáculos para que Cristo se manifieste. ¿Adivina cuáles son los obstáculos? La ley, los esfuerzos humanos, las obras, la ceremonialidad, la religiosidad. Esos son obstáculos que deben de hacerse a un lado para que Cristo se revele naturalmente en la vida cristiana. Es algo que surge de manera natural. Hermanos míos, aquí empezamos a aprender algo. Cuando hablamos acerca de cómo enseñar o cómo entender el nuevo pacto, decimos que es por medio de revelación y no de enseñanza. Por lo tanto, no debemos ser discipuladores. Debemos conducir a las personas a Cristo para que Cristo se les revele. Eso es lo que debemos hacer. Muchas personas viven orgullosas de decir, yo tengo tantos discípulos y todos ellos se parecen a mí. ¡Qué terrible tragedia! Debemos de conducirlos a Cristo. Debemos de mostrarles a Cristo para que Cristo empiece a transpirar por medio de sus vidas, nulificando al personaje que no debe de estar allí. Esto nos quita, si se dan cuenta, nos quita protagonismo. Yo estoy aquí frente a ustedes, pero no soy importante solamente por una misión: presentarles la palabra de Cristo. La palabra de Cristo en donde Él se revela y donde ustedes tienen que alcanzarlo a ver. Cada uno de ustedes lo tiene que alcanzar a ver. Así que ya no somos seguidores o discípulos de Cristo, porque en realidad Cristo habita en nosotros. Somos morada de Cristo. Este es lo tremendamente escandaloso. Miren, de todas las leyes que encontramos dictaminadas en el Antiguo Pacto y repetidas en el Nuevo Testamento, solamente hay una sola cosa que nunca se previó en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de esto. ¿Adivina cuál es? El apóstol Pablo dijo, la esperanza es esta: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nadie se lo esperaba. Cristo habitando en cada uno de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Esto nadie se lo esperaba. Esto es el nuevo pacto. Esta es la revelación de Jesucristo. Yo dejo que fluya el Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo reclama: ¿van a regresar al antiguo pacto? ¿Van a regresar a la letra que mata? ¿Van a regresar a la ley? Si ahora tenemos lo que habían anhelado ellos, tenemos a Cristo habitando en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Lo único que necesitamos es dejarlo libre para que se exprese en todas sus fuerzas. Sin duda no debemos regresar al pacto de obras y de esfuerzo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué surge el legalismo? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Por qué las iglesias de pronto dicen, ay, pues es maravilloso estar en medio de ceremonias y en medio de mandatos y en medio de esfuerzos? ¿Sabe por qué? No es por una mala intención. Es porque están tratando de disciplinarse para crear amor. Y entonces se alejan de fulano y se alejan de esto y se disciplinan porque hay que crear una atmósfera de amor. Pero el amor no se puede crear. El amor no es algo que los seres humanos salgan naturalmente. Matrimonios, si quieren tener futuro, no esperen en su propio amor, esperen en el amor de Cristo. Ese es verdadero amor. Y es que se nos ha olvidado esta bendita promesa de la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12. Léala conmigo en voz muy alta. Dice: el que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, no se puede uno disciplinar ni santificarse para alcanzar a dar amor. Si usted no tiene al Hijo, olvídelo. Pero si tengo al Hijo, tengo la vida. Una pregunta complicada. ¿Cómo podría usted hacer que un león, un carnívoro, coma alpiste? ¿Alguna idea? Obviamente la única forma es, pues, cambiando la naturaleza del león. Nuevo nacimiento. Mira, aquí está lo malo de la religiosidad, porque muchos están tratando de domar al león y tratando de obligarlo a que coma alpiste cuando su naturaleza es que es carnívoro. Si usted quiere cambiar lo que hace, necesita tener una nueva naturaleza. Necesitas nacer de nuevo, dejar de ser león. Así que cuando Cristo llega a la vida, cuando Cristo llega a las personas, entonces todas las cosas son hechas nuevas. Otra pregunta: ¿por qué la gente prefiere escuchar a un predicador y prefiere no aprender y seguir con el modelo anterior? ¿Por qué prefieren mejor no meterse a estudiar la palabra de Dios? Le respondo por qué. Porque las revelaciones obligan a hacer cambios. Cuando usted y yo se nos revela algo, la naturaleza es que tenemos que cambiar. Si usted y yo fuéramos ciegos, lo más normal es que en su casa todas las cosas estuvieran acomodadas de manera que usted se moviera sabiendo en dónde están las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en esa casa donde usted está acostumbrado, en su ceguera, anda, de pronto le ponen algunas cosas nuevas? Le van a fastidiar la vida. Le van a fastidiar la vida, y entonces todo eso que pudiera ser una bendición, para usted va a ser una maldición. ¿Qué es lo que necesita entonces para disfrutar de la vida cristiana? Necesita abrir los ojos. Necesita abrir los ojos para que entonces las nuevas revelaciones que van llegando a su vida no sean tropiezo, sino sean bendición. Yo quiero más de Cristo. Pero muchos prefieren, mejor déjame así. Mejor déjame con mis costumbres. Mejor déjame con mis tradiciones. Mejor déjame con mi religiosidad. No me muevas nada, porque si me mueves algo, tropiezo. Y es un fastidio tener que estar tropezando. Necesitan nuestros ojos abrirse. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, se abren nuestros ojos. Alguien dijo en alguna ocasión: cuando la luz aparece, la opinión desaparece. Cuando la luz aparece, la opinión desaparece. Es cuando dejamos de decir a ver quién tiene razón. Simplemente decimos, la verdad es esta, y se acabó. Tenemos que exponer la verdad. Ahora, ¿cuál es entonces nuestro trabajo? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 10. Léalo conmigo en voz alta. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Se da cuenta? Ya no es tiempo de prosélitos ni de discípulos, sino de ministros aptos. Nosotros debemos ser ministros aptos. Ya no debemos estar dependiendo de un pastor, profeta, apóstol. ¿Saben de cuál debe ser nuestra actitud? Y aprovecho esto para hacer este comercial. Debemos de estar buscando la capacitación más profunda en la palabra de Dios. Urge conocer el nuevo pacto. Urge conocer la palabra de Dios. Porque nosotros, si seguimos esperando ser discípulos
y buscamos hacer discípulos, nunca seremos ministros competentes del nuevo pacto, que no tiene nada que ver con la letra o la enseñanza, sino con la verdad del Espíritu. Este miércoles 9 de la noche, espero a todos. La intención es tocar los grandes temas de la Escritura para que ya no estemos deambulando en medio de nuestra mediocridad, sino contengamos entonces la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué debe conocer el nuevo ministro? En primer lugar, debe de conocer que el antiguo pacto, el Olam Hazé, ya pasó. Y que el Olam Haba, el nuevo pacto, ya llegó. Esto debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué lo decimos? Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6, precisamente de esto trata. Mire lo que dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, Olam Hazé, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, Olam Hazé, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu, Olam Haba. Ya dejamos los rudimentos antiguos y ahora vivimos en la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Ahora, si esto le está causando esta inquietud, es porque se da cuenta que conocemos mejor el antiguo pacto que el nuevo pacto. Este es el problema. No conocemos el nuevo pacto. No sabemos de qué está hablando el apóstol Pablo. Déjeme darle un sinónimo. Cuando hablamos de vieja naturaleza, hablamos del antiguo pacto. Así lo maneja el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de vivir en el Espíritu, hablamos del nuevo pacto. Ahora, con esto me voy al último pasaje de este día. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Que es la lectura de donde está proviniendo toda esta enseñanza. Dice el apóstol: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, allí está el antiguo pacto, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, el nuevo pacto, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo puedo deshacerme de la ley de Moisés? Por medio de vivir en la ley del Espíritu. Por medio de vivir en la ley de Cristo. Así que la pregunta que el apóstol Pablo hace constantemente retumba aún más. ¿Por qué nos vamos a atar a la esclavitud del antiguo pacto? No tiene lógica. Cuando tenemos el regalo tan hermoso de la ley en Cristo, del nuevo pacto, nuestra convicción debe de ser: necesito saber más de Cristo. Porque si conozco más a Cristo, conoceré más lo que Él desea, lo que es su ley y lo que es el nuevo pacto para la iglesia de hoy. Padre, te pedimos entonces que todos nuestros esfuerzos estén encaminados a este propósito. Gracias te damos, Señor, por tu palabra santa. Gracias te damos por el nuevo pacto. Gracias te damos, Señor, porque nos rescataste
de las obras de la ley y de la exigencia que ellas traían. Gracias te damos por la libertad de Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos, Señor, la vida y la vida en abundancia, porque nos las diste en Cristo. Permite entonces, Señor, que nadie nos quite ese gozo y ese regalo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.